Joe sí conoce el libro y es muy impresionante poder decir eso porque ese es un libro muy difícil de conocer. No creo que sea tan difícil de leer, pero sí de conocer, y entonces ya pasar a ello es como otra cosa. Yo intenté leerlo por primera vez y leí buena parte hace ya unos 40 años, creo yo. ¿A qué edad? ¿A los cuantos? Todo lo que quieres es que confiese mi edad, ¿no? Bueno, no, yo tenía 25 años, o sea que hace más, ¿no? Había un amigo, hay un amigo mío en Cali que siempre está leyendo los libros y siempre tiene grupos de amigos con los cuales lo lee. Y cuando yo caí en sus manos hace 40 y tantos años, pues yo también entré en ese juego y que es algo fascinante porque hay libros que la gente se envanece de haber leído, hay libros que la gente se envanece de no haber leído, hay libros que la gente se envanece de no haber entendido, ¿no? Este es uno de ellos hasta cierto punto. Hay muchas personas que dicen con cierto orgullo que no hay manera de entrar allí, pero la verdad es que cuando uno se entusiasma con el libro y entra un poco en algunas de las claves, Joe las tiene todas, muchísimas más de las que yo habría podido imaginarme. Deja de ser un libro, no es estrictamente un libro ya, es un juego, es un tipo de relación con el mundo, un tipo de relación con la realidad, un tipo de relación con la modernidad, sin duda un tipo de relación con el lenguaje, y en eso pues es justa la fama que el Ulises de Joyce ha ganado desde hace ya poco más de un siglo en que fue publicada. Yo a veces me digo que Borges tiene razón cuando dice que más que una novela es una especie de poema sinfónico, porque Joyce me parece a mí fundamentalmente un poeta, pero ya Joe nos dirá si está o no de acuerdo con esa tesis. De todas maneras, sí hay pues un tejido novelesco allí, pero abunda tanto en poemas, y en poemas tan inusitados, y en poemas tan originales, y en audacias del lenguaje tan maravillosas, que bueno, se justifica que quien ame la literatura y quien ame los juegos del lenguaje y quien ame y que viva la pasión de las palabras encuentre en el Ulises de Joyce mucho más que una novela o que un libro de esos que uno dice ya lo leí, ¿no? Y encuentre más bien una obra a través de la cual se relaciona con el idioma, con la época y con el mundo. Yo no quiero alargarme mucho porque es Joe el que tiene que revelarnos aquí muchas de las claves que ha puesto en su libro y en las lecturas que ha hecho durante mucho tiempo con grupos distintos. Pero quería decir que yo encontré una buena clave. Hay unas claves sencillas para entrar en el Ulises de Joyce, la primera de las cuales es saber, creo que todos lo sabemos, que es un libro que transcurre en un solo día, que es el 16 de junio de 1904. Joe nos contará ahora por qué precisamente fue ese día que James Joyce escogió para, digámoslo así, eternizarlo. ¿Por qué entre todos los días de su vida? Porque evidentemente es de su vida. Él escogió ese día, el 16 de junio de 1904, para que se convirtiera en el día en que alguien intentó convertir el universo en un libro, en que alguien intentó convertir la existencia humana y todas sus complejidades en el hilo de un relato. Y como transcurre en un día, pues entonces uno casi que puede ver el libro como un reloj. Uno sabe que si lo abre por la mitad, más o menos está en el mediodía, y entonces
habrá un muchacho dando una conferencia sobre Shakespeare en una biblioteca y acabará de haber pasado un entierro de un abogado que apareció en la bahía, y etcétera. Y además algo se ha dicho también de que es un libro en el que cada capítulo tiene una correspondencia o una afinidad con uno de los cantos de la Odisea Homérica, y en el que cada capítulo corresponde a una disciplina de la cultura, a la teología o a la filosofía o a la ciencia o al periodismo, y que explora muchos de los lenguajes de la modernidad y trata de convertirlos en literatura y en poesía, como digo. Pero bueno, está tan sobrecargado de intenciones, es un libro tan elaborado, que sorprende también que yo diga, y yo que no solamente lo conoce, digamos, como yo, en una pobre traducción latinoamericana, sino que lo conoce en el original y lo ha recorrido muchas veces en el original. Lo primero que yo quisiera preguntarle para darle pie a que él empiece su performance, que intentaré interrumpir un poco de vez en cuando, es si tú crees, Joe, que Joyce, al escribir este libro, estaba tratando de serle fiel a aquella afirmación de Friedrich Nietzsche de que solo como fenómeno estético está justificada la existencia del mundo. Gracias, William. A mí me gusta levantarme cuando hablo para que la gente atrás me vea, además de oírme. No, obviamente sí, la vida de Joyce fue cambiar su religión católica que rechazó por el arte, ¿no? Entonces, eso fue su redención, digamos. Entonces, sí, yo creo que Joyce estaría muy de acuerdo con Nietzsche. No sé si lo han leído y si lo leyó en su época, de pronto. A mí se me ocurrió, William, explicar por qué el día 16 de junio cada año se celebra en Dublín y en muchas partes del mundo. Se pensaba celebrar este libro aquí también en esa misma fecha. ¿Y por qué ese día se llama Bloomsday? Obviamente es porque el principal personaje de la novela, que es un hombre de 38 años, vendedor de publicidad, que anda por las calles de Dublín en un solo día, como dijo William, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana del día siguiente. Cuando llega a su casa se acuesta con su esposa, Molly. Ese es Leopold Bloom, un judío convertido 2 veces, creo que se convirtió a una iglesia protestante y después a la iglesia católica para casarse con Molly, pero sin mucha convicción. Realmente era un hombre agnóstico, por no decir ateo, pero un hombre muy espiritual y muy inquieto intelectualmente, y se llama Leopold Bloom. Y el día de Bloom se llama Bloomsday, que es una rima con la palabra en inglés Doomsday. Y Doomsday es el día del juicio final, el Doom. Entonces es un chiste joyceano, aunque no era de Joyce, pero le hubiera gustado ese chiste. No, obviamente, en respuesta
de tu pregunta es como dicen ahora a fiscalía, sí o no, ¿no? Entonces yo digo sí. Bueno, esa narración, es que me estaba acordando ahora de cuando tú dijiste, yo dije un día y tú dijiste 18 horas, y yo ya había estado pensando mientras leía tu libro, ¿por qué Joyce no desarrolló el libro en 24 horas, sino solo en 18 horas, y dejó esas otras 6 horas pendientes? Pero creo que eso sería tema de la siguiente conversación, que sería una conversación sobre la última obra de Joyce, Finnegan's Wake, ¿no? Porque hay quien dice que las 18 horas del Ulises corresponden a la vigilia y que Joyce le dedicó después un libro, ¿no?, aún más laberíntico y aún más abigarrado y aún más incomprensible, o más bien ese sí incomprensible, que se llama Finnegan's Wake, que parece discurrir más bien en el mundo de los sueños. Sí. En realidad, él no cubre todos los 18 horas tampoco, ¿te acuerdas? Porque hay un asalto de cuando él sale del pub, ¿no?, de Barney Kiernan's pub, donde tiene un altercado con sus vecinos, y el siguiente capítulo son como por lo menos 2 horas después. Hay una laguna ahí de por lo menos 2 horas. Entonces el libro no sigue tan enigmáticamente y fielmente minuto por minuto ahora, pero sí, las escenas tienen una ubicación en el día, y la última es de Molly, pero 18 horas también son muy imprecisas, porque el último capítulo del libro es una larga como reflexión sobre la vida, pensando en voz alta, de Molly Bloom, que ha tenido un papel prominente pero al margen al mismo tiempo durante todo el libro. Bloom andando por la calle preocupado, atormentado, porque sabe que su esposa, que es cantante profesional, va a tener una visita a las 4 de la tarde de Blazes Boylan, un señor que es su empresario, su manager, su agente para organizar sus conciertos, y también es su amante. Y Bloom sabe que vive en un matrimonio, lo que llamarían hoy disfuncional, y sabe que no ha tenido relaciones normales, sexuales con su mujer, desde que murió a los 11 días de nacido su primer hijo varón. Solo tiene una hija de quinceañera ahora. Entonces, él tiene que aguantar que su mujer tenga esa relación, y lo aguanta, pero lo sufre. Entonces, por la noche llega a casa, se acuesta al lado de ella, cabezas con colas, como Joyce siempre se acostaba con su mujer, con su cabeza a sus pies, y sus pies a la cabeza de ella, y así duerme Mr. Bloom al final del día. Y mientras ronca ahí al lado de ella, Molly suelta todos sus pensamientos sobre la vida, el sexo, las relaciones que ha tenido, lo que ha tenido esta tarde con este bruto Boylan que la trató como un animal, y siempre vuelve a pensar en Bloom. A pesar de todo, es el mejor de todos, ¿no? Y ella repasa todos los amores de su vida, algunos de verdad y muchos otros probablemente imaginarios, pero es una pieza extraordinaria de escritura, donde un hombre se mete tanto en la mentalidad femenina, en la mentalidad de una mujer. La gente no podía creerlo. El comentario, me gustó el comentario de
de Carl Jung, uno de los padres del psicoanálisis, dijo, leyendo eso, la única persona que tal vez conocía mejor la mente femenina, mejor que Joyce, sería la abuela del diablo. Cosa que me gustó mucho. ¿Estoy contestando una pregunta o ya la contesté? Mira, Me caigo para que William hable. mis preguntas son solo como pretextos para que tú te pongas a hablar, de manera que no trates de responderlas muy ni fielmente ni como quieras, ¿no? Lo importante es que tú nos vas a ir revelando muchas, pero bueno, ahí va a estar el libro para que lo que no alcance a revelarnos yo hoy nos lo siga revelando muchos días. Yo me acuerdo que un día estaba yo leyendo a un crítico que fue muy famoso en una época, creo que ahora no sé qué tanto se lo aprecia como se lo apreció en vida, que era Wilson, ¿no? Edmund Wilson, y él y le leí algo muy simpático sobre el Ulises, y él me dijo, he leído 14 veces el Ulises de Joyce y ya por fin sé cuál es el argumento, ¿no? Y entonces él procede a contar el argumento, que tú también lo cuentas aquí en algún momento, y que es un argumento relativamente sencillo, aunque muy poderoso, ¿no? Hay un muchacho que sin duda es el alter ego de James Joyce, que siempre ha soñado con ser escritor, tiene un padre con el que no se identifica, un padre como más bien fracasado, ¿no? Y que vive en una torre en Dublín, frente a la bahía, con unos amigos, y que da clases en un colegio de la ciudad. Y hay un señor a quien ya Joe nos presentó, Leopoldo Bloom, que tiene esa relación con su esposa y que vende avisos de periódicos, ¿no? Y que es un judío y recorre la ciudad y tiene ese conflicto con su esposa, y que tiene el duelo de ese hijo que perdió, y que a partir de la pérdida de ese hijo, pues digamos que la relación con su mujer pareció morir o estancarse. Pero lo que Wilson dice, y lo que Joe cuenta mejor aún, es que esta es la historia de un hijo que anda buscando a su padre, y es la historia de un padre que anda buscando a su hijo, ¿no? Y es el encuentro de los dos que se va a dar en algún momento de la novela. No es el encuentro de un padre y un hijo carnales, sino de un muchacho que encuentra al hombre que le habría gustado que fuera su padre, y el hombre que al mismo tiempo encuentra al muchacho que le habría gustado que fuera ese hijo que se murió tan temprano. Y entonces, después de una larga jornada recorriendo la ciudad de Dublín, en la que solo se han cruzado un momento en la biblioteca, cuando Stefan Dedalus, el muchacho, ha ido a dar una conferencia sobre Hamlet, ¿no? Conferencia que está en el corazón de todo este tema, porque es el tema del padre, ¿no? El tema de la relación con el padre. Se han cruzado un instante en la biblioteca. ¿A qué horas? Son como a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde se han cruzado casi sin verse, porque fue más Bob Mulligan el que subió con Leopoldo Bloom, mientras Stefan estaba dando su conferencia a un grupo de amigos, no muchos, pero más tarde se van a encontrar, más tarde la vida los va a cruzar, y del encuentro, que es un encuentro, uno de esos encuentros que todo el mundo recordará el día en que conoció a alguno de sus grandes amigos, en que uno sintió desde el comienzo que había mucho que contar, había mucho de qué hablar, que había un mundo por revelar, que cada quien traía una historia que necesitaba contarle a alguien, y encontró la persona a la que va a contársela. Es entonces, en este caso, esto está bajo la metáfora de un padre y un hijo, pero es el encuentro de un diálogo, ¿no? De una gran amistad, de algún modo. Pero en ese encuentro
que además es todo un capítulo de la novela o varios, sobre todo uno que es muy inolvidable, que es un capítulo hecho a la manera de un catecismo, de preguntas y respuestas. Se encuentran esos dos seres y tal vez es allí donde está la justificación y la explicación de por qué Joyce se inspiró en el Ulises para escribir su Ulises, en la Odisea. Porque la Odisea tiene unos capítulos iniciales dedicados al hijo Telémaco que quiere ir a buscar a su padre, que se fue a la guerra y no ha vuelto nunca. Y después todo el cuerpo central del libro son las aventuras de Ulises por el Mediterráneo, tratando de volver a su reino y a su reina, sin que los dioses lo dejen porque le están estorbando continuamente. Y el episodio final, que es el de la reconciliación, en donde Ulises puede volver finalmente a su isla, se reencuentra con su esposa. Entonces todo esto está como en el trasfondo de estos mismos hechos que están ocurriendo allí. Y el episodio final, pues es el episodio de Penélope, que es quien cierra emocionalmente, digamos, la historia. Entonces ese argumento del padre que encuentra finalmente al hijo, que el hijo que encuentra finalmente al padre, así sea simbólicamente, y cuando ese muchacho llega por la noche a la casa acompañando a Leopoldo Bloom y se queda a dormir esa noche allí en esa casa, no se va. Bueno, pero logra llegar allí, es como el momento en que se reencuentran de nuevo Bloom y su mujer, o por lo menos en que el contacto entre ellos suscita en ella toda esta yo quiero comentar, avalancha. yo quiero interrumpirte, Sí. porque Joyce siempre tiene sorpresas, nos tiene esperando durante muchos capítulos y muchas páginas ese momento que tú mencionas del encuentro de los dos, del hombre maduro con el joven, y va a ser el gran momento. Y termina siendo un capítulo deliberadamente aburridor, ¿no? Resulta que casi no tiene nada que hablar, ¿no? Bloom cambia casi de personalidad, se pone a tratar de seducir al chino, y el joven está harto con él, ¿no? Y lo contesta de una forma bastante incluso ofensiva al comienzo. Finalmente, como está en muy mal estado, el encuentro fue después de salir los dos de un burdel. El capítulo más largo del libro y el más increíblemente a la vez horripilante y chistoso y simpático y de mucha hilaridad. Y cuando yo lo leí en voz alta en esas sesiones, la gente se desternillaba de la risa en ciertos momentos, y en otros momentos se crispaban del horror, ¿no? de lo que estaba pasando. Y salen, Bloom está en el burdel mirando a Steven, a quien de alguna forma quiere conocer y tenía como hijo, y Steven está hincho de la perra y sale a la calle y tiene un lío con unos policías, unos militares más bien, policías y militares están ahí y lo bofetean y está tirado en la calle, en el andén, semiconsciente, y Bloom lo ayuda a levantarse, y viene el largo capítulo deliberadamente escrito. Es que Joyce nos ha mostrado durante lo largo del libro que es capaz de escribir de cualquier manera. Cada capítulo tiene un estilo distinto, una voz distinta, y dentro de eso otras voces, mejor dicho, es una orquesta completa de voces. Pero cuando llega a eso, ya son las 1 de la mañana, los dos están mamados, cansados, buscando dónde pueden tomar un café y sentarse un ratico, recuperar del día. Y está en la situación tan como harta que Joyce se pone a escribir mal, ¿no? Entonces nos muestra que no solamente puede escribir en todas las formas,
incluso como de la forma de una revista de modas de mujer, es un capítulo, ¿no? Como escrito por Corinne Tellado en su mejor época. Pero no, al final, cuando llega el momento de encontrar los dos, escribe en una forma tan harta, lleno de redundancias, de exhibicionismo literario, como un novato tratando de lucirse ante los editores, ¿no? Y es simpaticísimo si uno entiende que es deliberadamente mal hecho, y es para expresar el aburrimiento de Steven y el intento de Bloom de alguna forma conquistarlo. Cuando finalmente lo lleva a su casa y entran a tomar un chocolate y un pancito en la cocina, Steven empieza a soltar un poquito y se vuelven más cercanos. Pero es el típico de Joyce, él no quiere una solución fácil y obvia, ¿no? Del gran encuentro de estos dos, ¿no? Es un encuentro fallido realmente. Bloom está tratando incluso de sugerir que este joven culto y bonito puede ser un sustituto para ese Boylan, el agente que es un hombre tan burdo, y pronto sería mejor si su mujer va a tener un amante que sea un hombre culto y joven y querido. Entonces está prácticamente ofreciendo a su mujer a Steven. Steven no acepta ni siquiera para quedar en la casa y se va a la noche no se sabe a dónde, porque ya renunció a la torre donde vivía con sus dos amigos. Entonces, porque detesta al principal de ellos, como Joyce detestaba al personaje real de la vida en esa época de su juventud. Entonces, el libro queda así como en el aire. ¿Qué va a pasar con Steven? ¿Dónde va a dormir? ¿Qué va a pasar con Bloom? ¿Se va a reconciliar con su esposa? No se sabe. Todo queda como la vida en puntos suspensivos. Perdone la interrupción. Y la corrección. Estás perdonado. ¿Por qué crees tú? Este es uno de los temas posibles que suscita este libro. ¿Por qué crees tú que el libro, sin duda más importante en términos literarios, que se escribió en inglés en el siglo XX, no lo escribió en inglés sino en irlandés? No, lo escribió en inglés. Él justamente, como yo hablo en el libro, yo hablo de muchas cosas en el libro, y me toca porque, entre otras, porque el libro es muy autobiográfico, y hay que saber mucho de la vida real de Joyce para realmente disfrutar la novela bien. Mientras más uno conoce a Joyce era insoportable, ¿no? Cuando era un joven se reconocía como un genio. Imagínate cómo eso caía de pesado entre sus congéneres en Dublín. Algunos, pues, incluso el mismo Yeats reconoció que era un hombre talentoso, pero él se oponía a W.B. Yeats, aunque Yeats en el futuro iba a ser muy condescendiente con él y iba a ayudarlo y conseguir fondos para sostenerlo cuando no tenía de qué vivir. W.B. Yeats era no solamente un gran poeta, sino un gran ser humano. Pero entonces Yeats era la cabeza del movimiento de renacer de la cultura irlandesa, y su concepto era volver a los viejos mitos y leyendas y folclore del país y para encontrar nuestra identidad, y cultivaba también el retorno al idioma, al Gaelic, que también había todo un movimiento importante, todo al comienzo del siglo, en vísperas de finalmente la independencia de Irlanda, que no fue hasta el año 1921. Esas primeras
2 décadas del siglo fueron un tremendo fomento político y cultural y entonces y lingüístico. Y Joyce estaba en contra de eso de mirar para atrás. Él quería mirar para adelante, cómo sacudir a estos irlandeses, mostrar que estaban medio dormidos, que estaban en una parálisis, decía él, psicológica y anímica, y sacudirlos. Su libro tenía sus 3 libros, el Dublineses, el retrato del artista adolescente y después Ulises. Eran 3 libros hechos para sacudir a la gente, de su gente. Los escribió para los dublineses, para la gente que él quería. Rechazó lo que representaba el país, pero quería a la gente del país, ¿no? Como tantos otros escritores irlandeses, no pudieron aguantar un país tan encerrado, tan parroquiano, tan sofocante, ¿no? Y dominado por los curas y los obispos, y moralizantes. Entonces casi todos tuvieron que ir, como fue Oscar Wilde, como fue Bernard Shaw, como fue Samuel Beckett y como fue obviamente James Joyce. Para poder escribir de Irlanda tenía que liberarse de Irlanda. Entonces, ¿a qué iba eso? En inglés. No, entonces él no tenía interés él respetaba la importancia del irlandés y como se iba perdiendo porque los ingleses hicieron todo lo posible por borrar toda esa cultura, incluyendo el idioma del país durante todo el siglo XIX. Entonces eso fue parte de la pobreza espiritual de los irlandeses que a Joyce le conmovía y le molestaba y quería como combatir. Entonces él quería tomar el idioma, dominar como dominó el idioma de los ocupantes, ¿no? De la corona de los británicos que ocupaba y dominaba en el país, y volverlo un poco contra ellos mismos y encontrar en los modismos irlandeses traducidos al inglés un lenguaje más rico, un poco como en Latinoamérica, ¿no? Latinoamericanos toman el español y le dan una riqueza que los españoles han perdido. Yo voy a Madrid y hablan de una forma como rústica, primaria, y no tienen, y le corrigen a uno. Yo le dije, me voy a requisar. No se dice revisar, ¿no? Pero tiene un vocabulario mucho más pequeño que el nuestro. Yo tengo una edición de las fábulas de Samaniego que compré para mis hijos hace años, una edición española. Como los poemas son del siglo XVIII, creo que son del XVIII, ¿no? Samaniego. Entonces, al final del libro hay un glosario de términos que se usaba en el siglo XVIII que ya los españoles no conocen. Y 80% eran palabras de uso diario en Colombia. O sea, hemos mantenido y enriquecido el idioma. Y ellos, porque yo veo, estoy seguramente haciendo una blasfemia, pero me parece que los españoles, por lo general, obviamente hay grandes escritores que son la excepción, pero el español no tiene la riqueza que tiene el colombiano hablando. Y aquí, desde la costa, me parece el idioma más rico de todo en Colombia es el costeño. Pero entonces, creo que es por eso, no es por casualidad que nuestro gran escritor sea de ese lado del país. Yo creo que era inevitable. Pero, no, entonces yo sí no quería escribir en irlandés por esos motivos.
Bueno, no, yo lo que quería señalar era que por qué el mejor libro, digámoslo así, que se escribió en inglés, lo escribió en irlandés, ¿no? Pues, primero que esto sea el mejor libro del siglo XX en inglés, es un gran libro, ¿no? Pero es el que es mejor que Faulkner, por ejemplo, o qué sé yo, de muchos grandes autores en inglés, algunos actuales como John Banville, que es uno que admiro mucho, pero sí, es un gran libro. Pero tal vez lo que yo diría, para no hablar de mejor o peor, es que de ningún libro se habla tanto, ¿no? A lo mejor no es el libro que más se lea, pero de ningún libro se habla tanto, ni siquiera de los de Faulkner, que pueden ser a veces más complejos en su historia, en su trama, ¿no? Y hasta más profundos en sus pasiones, en sus emociones, ¿no? Sin embargo, hay en el Ulises de Joyce algo que va más allá de la mera anécdota, de la mera trama, del mero juego de personajes. Es una elaboración con toda la lengua y con todas las implicaciones de la lengua, ¿no? Y es por eso por lo que digo, hay muchos que discuten si es una novela o no es una novela, pero claro que en estos tiempos discutir si algo de eso o no una novela es ya tarea ardua, porque si llamamos novela al Ulises de Joyce, si llamamos novela a la Metamorfosis de Kafka, y si llamamos novela al Pedro Páramo de Juan Rulfo, no, es difícil que haya un esquema o un modelo o un paradigma al cual haya que obedecer. No, y Joyce en cierta forma trató de hacer la antinovela, ¿no? O sea, él pensaba que la novela tal como se heredó del siglo XIX a través de Flaubert y a través de el inglés Hardy y Tom Fielding, Henry Fielding, digo, con Tom Jones, todos esos libros, a partir de fines del siglo XVIII, por todo el siglo XIX, se creó una forma literaria, un ente que se llamaba la novela y tenía sus reglas, ¿no? Y Joyce llega en el momento del modernismo, de hacer todo nuevo, como decía Ezra Pound. Entonces él quería hacer una cosa que fuera más cerca a la realidad diaria, que no fuera una construcción tan artificial. No deja de serlo de alguna forma, pero mientras más se alejaba posiblemente de que fue una cosa previsible como estructura y como forma literaria, mejor le iba. Entonces, yo creo que eso es el gran aporte de Joyce, pero una de las razones, yo encontré, volviendo a leerlo no sé cuántas veces, y sobre todo volviendo a escribir este libro, y tratar de explicar por qué la gente tiene tanto problema con el libro. No es tanto por la cantidad de referencias y alusiones muy explícitas al día 16 de junio de 1904, que realmente es difícil de entenderlos todos. Muchos se escapan, yo trato de explicarlos en el libro para que el lector en castellano hoy en día pueda leer el libro con cierta facilidad. Pero yo encontré que una de las razones por qué la gente encuentra difícil el libro es porque no está escrito en buenas frases. Una gran parte está escrito en pequeños pedacitos de fragmentos de la mente de Bloom o de Steven, ¿no? En el curso del día, lo que llamaban the stream of consciousness, un fluir de la conciencia o un monólogo interior, también lo llaman. Y está compuesto de pequeños flashes, ¿no? Está tratando Joyce de hacer algo que es imposible, porque lo que pasa en la mente de uno en un momento
como una especie de momentáneo flash que cambia después por otro flash en el curso del día, y todos estamos viviendo eso en cada momento durante el día dentro de nuestra medio semiconciencia, digamos. Traducir eso a palabras es como violarlo de alguna forma. Y yo sabía eso, pero su esfuerzo era de cómo hacernos ver cómo nuestra mente funciona. Seguramente muy influenciado por el momento del psicoanálisis. No creo que haya sido gran entusiasta ni gran lector de Freud, ni tampoco de Jung tal vez, pero sí entendía que eso estaba en el ambiente, el buscar, rascar, urgir en la mente humana, a ver qué está pasando dentro de uno, en el curso de un día cualquiera. Entonces, eso nos obliga a aceptar una forma muy rara de escritura. Yo en un momento, no sé si tú lo leíste, William, pero yo le mamo gallo a Borges, porque Borges dice, pontifica, como él pontificaba. Yo no creo que haya leído bien Ulises, estoy convencido que no, pero sí, porque en un momento le preguntan sobre Joyce y habla en generalidades, y después dice, incluso hay frases, sentencias completas dignas de Shakespeare o de Sir William Brown, Sir Thomas Brown, ¿no? Que ustedes no conocen, yo tampoco. Pero me he dicho, y yo digo, por favor, Borges, Joyce no estaba buscando hacer frases muy bonitas, estaba tratando de hacer otra cosa muy distinta. Estaba tratando de entrar en el alma y mente de cada personaje, y eso por técnicas que tenía que inventar sobre la marcha y que requieren esfuerzo. Este libro requiere esfuerzo para entrar en esa onda, pero revela mucho, mucho humor, hay mucho chiste. Joyce dijo, en mi libro no hay un solo renglón serio. Pues una exageración, ciertamente, pero en general es muy chistoso. Y las formas, las ocurrencias a la mente de Bloom sobre su mujer, sobre el sexo, sobre la menstruación, hay una libertad total. Ningún tema está prohibido. Por eso el libro estaba prohibido durante mucho tiempo. Bueno, es un libro que no fue aceptado tan fácilmente inicialmente por los ingleses, por ejemplo. Yo tengo entendido que menos por los irlandeses. Que Virginia Woolf lo tuvo guardado por allá en su gaveta mucho tiempo sin publicarlo. Pero, ¿qué papel jugó Ezra Pound, por ejemplo, con respecto a ese libro? Ezra Pound era un poeta norteamericano que igual que su conterráneo T.S. Eliot, los dos emigraron de Estados Unidos. Eliot se convirtió en el perfecto gentleman inglés de Londres y terminó siendo el fundador y editor durante muchos años de una gran casa editorial, Faber & Faber. Sigue siendo lo más importante, lo más fino de editores en inglés, tal vez, o ciertamente en Inglaterra. Y el otro era Ezra Pound, que se situó en Italia y escribió muchos poemas que llaman cantos. La misma palabra canto sugiere que estaba pues, pensando un poco en italiano, porque cuando a mí me pusieron hace unos años a traducir Walt Whitman, el gran poeta norteamericano, yo renuncié al título que ponen Borges y demás traductores, canto a mí mismo. No,
no es un canto, es una canción, song, it's a song. A song of myself, la canción de mí mismo. Después en el libro, el comienzo del poema, me canto, me celebro. Yo tuve una edición de ese libro con Panamericana, pero tan fea la edición, entonces yo saqué mi edición pirata. Y yo digo, me canto, me celebro y pirateo a mí mismo. Ezra Pound con Joyce fue un mecenas de Joyce realmente, pues le ayudó a conseguir ciertos fondos para seguir escribiendo. Joyce nunca tenía plata y le enseñaba inglés para ganarse la vida, y vivía en Trieste, un puerto sobre el norte, sobre el Adriático, en el norte de Italia, y un puerto muy interesante, muy cosmopolita en esa época, no sé cómo es ahora. Y Joyce enseñaba inglés en el Berlitz School, pero nunca tenía plata porque tenía muy pocos ingresos y gastos y gustos muy sibaritas. Le gustaba buena comida, buen vino y tal. Entonces, cada rato estaban trasteando de un apartamento, de otra casa, de otro apartamento, evitando los creedores que estaban detrás de ellos. Entonces fue muy difícil la vida de Joyce. Pero entonces eso iba a propósito de qué? De Ezra Pound. De Ezra Pound finalmente lo sacó de ahí. Tienes que estar en París, es donde están pasando las cosas del mundo literario. Entonces, no puedes seguir allá al margen. Y Joyce y su familia se fueron para París. Este libro, Ulises, se terminó en París y terminó a fines del año 21, publicado en febrero del 22, exactamente a 2 meses de la independencia de Irlanda. Fue la primera obra importante literaria que salió después de la liberación, o sea, en el periodo postcolonial. Es un dato que me hizo ver Declan Kuyper. Declan Kuyper es un gran maestro en literatura irlandesa, tanto en Gaelic como en inglés. Profesor muchos años en la Universidad de Dublín, UCD, University City Dublin. Y él tiene un libro muy lindo sobre autores irlandeses que se llama La invención de Irlanda, Inventing Ireland. Y yo tomé de ahí un lindo ensayo de él y lo traduje al castellano para mis lectores. Y ahora, antes de terminar este libro, me escribí con él, no lo conozco personalmente, pero le pedí permiso de publicar su ensayo en mi versión, como apéndice del libro. Y ahí lo encuentro, creo que después de leer Ulises, en compañía de Joe Broderick, porque la idea es que lean un capítulo mío sobre el capítulo 1 y después el primer capítulo de Joyce, y después el 2 y el 2 de Joyce, y así avanzando en el libro paso a paso, y al final tendrán el gran regalo del ensayo de Declan Dollar, que es un ensayo sobre Ulises, pero en el fondo sobre toda la obra de Joyce, y situándolo como el autor del realismo mítico. Declan Kuyper es muy lector de la literatura universal, incluyendo a García Márquez. Entonces encontró en Joyce no el realismo mágico, sino el realismo mítico. Y eso es el ensayo que termina mi libro. Bueno, yo voy a hacerte una última pregunta, que es más bien pedirte una opinión sobre una teoría que me inventé, para que puedas también responder algunas preguntas del público. Que
Yo tengo la sensación de que en los años 20 ocurrió, por supuesto, todos sabemos que había ocurrido en Europa una gran catástrofe, que fue la Primera Guerra Mundial. Y como decía Paul Valéry, la Primera Guerra Mundial significó un hundimiento terrible de la esperanza y de la confianza del ser humano en sí mismo, y como que el tejido de la civilización se desgarró muy profundamente en esos años de la Gran Guerra. Y justo en esos años y en los años siguientes, algunos autores europeos se dedicaron a la tarea de componer, llamémoslo así, como grandes tapices universales, ¿no? Un libro como una obra como En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, una obra como La montaña mágica de Thomas Mann, o me parece a mí una obra como Ulises de Joyce. Parece ser como un esfuerzo desesperado de la cultura o de la sensibilidad humana por volver a tejer ese tapiz destrozado de la civilización. Hay quienes dicen que si Dublín desapareciera del mundo, sería posible reconstruirlo siguiendo al Ulises, aunque tú dices con mucha claridad aquí que él no es descriptivo, ¿no? Que él no describe la ciudad. Sin embargo, a pesar de no describirla en términos arquitectónicos o en términos urbanísticos, uno sí queda con una sensación muy nítida de una ciudad y un organismo inmenso urbano, ¿no? Hay un momento en esa conversación al final entre Bloom y Daedalus en que basta que mencionen el agua y hace un sondeo de cómo va el agua por debajo, por los canales, de dónde viene y cómo llega a todos los hogares de la ciudad. Ese esfuerzo casi sobrehumano de Joyce por enumerarlo todo, por detectarlo todo, y de todas maneras sí está hablando de tal esquina y de tal otra, no las describe minuciosamente, pero sí sabe qué negocio está en cada sitio y pone a los personajes a mirar desde distintos ángulos una misma situación, un mismo momento, toda esa simultaneidad de la realidad tan abigarrada y a veces tan abrumadora. Me parece que puede obedecer también, más allá de su propia aventura personal, a ese momento del espíritu, esa necesidad como de que el lenguaje teja lo que la política y la historia están destrozando. Pues me alegro que hayas mencionado la Primera Guerra Mundial, sí, que fue espantosa. Comenta Declan Kuyper en un momento, tiene varios libros, un libro bellísimo sobre Ulises, lo llama Ulysses and Us, Ulises y nosotros. Y es un libro donde resalta lo que realmente era la primera intención y básica intención de Joyce, era no solamente sacudir a su pueblo, abrirle los ojos, hacerles levantarse y salir de su torpor y de su parálisis mental, psíquica, sino también gran idea del libro es exaltar y resaltar la belleza de las cosas diarias, las cosas pequeñas diarias que parecen sin ninguna importancia. Por eso él va por una cosa, la otra. Bloom es su personaje, es el Joyce ya más maduro. Stephen Dedalus es el joven lleno de ideas y lleno de conocimientos históricos y filosóficos y teológicos, y te enloquece. Pero el Bloom es un hombre maduro, casado, con problemas incluso de plata, problemas con su mujer, como hemos visto, pero es un hombre que celebra la vida, ¿no? Celebra cada cosita. Es como curioso por conocer desde primera página.
¿por qué los gatos pueden cazar los ratones aún en la oscuridad? ¿Será que sus antenas son esos bigotes que tienen? Y cada cosita les suscita interés y curiosidad. Y si este sol tan caliente, eso refracta el calor o absorba el calor y no recuerda, y tiene que buscarlo en el libro que es. Entonces, esa es realmente la gran cosa de Joyce, escribiendo el libro durante los años en que la gente se estaba matando de la forma más inmunda por millares en Europa, y él está ahí escribiendo las cosas pequeñas diarias. Declan Halbert dice que a fines del siglo XIX Europa había sido invadida por una especie de, llama ennui, una especie de aburrición, de jartera, que no pasaba nada, todo era como ya hecho, y veían muchos la guerra como una cosa heroica, que les sacaba de la cosa diaria tan aburridora y los metía como en una gran lucha contra los alemanes o contra quien fuera. Entonces, Joyce estaba en reacción contra esa actitud, ¿no? Claro que los soldados, y está muy bien pintado en libros como todo está tranquilo en el frente del oeste, como llama, all quiet on the western front, sin novedad en el frente, no en la frente, sin novedad en el frente, sí. Entonces, ahí se pintan los jóvenes, todos ofreciendo para servicio militar, pensando en la aventura que van a hacer, ¿no? Qué belleza, vamos a ser soldados y vamos a tener armas y pelear. Lo mismo pasa en Colombia, con los chinos reclutados por la guerrilla o por los narcos, ¿no? Van a tener botas y van a tener un fusil y van a tener poder. Un quinceañero puede tener una pistola y matar al candidato presidencial, ¿no? Entonces, eso es una aventura. La guerra era una aventura. Y al poco rato se dieron cuenta que era un holocausto, un desastre, una masacre de lo más cruel. Y Joyce al lado está diciendo, lo que importa son el color de los ojos, el sabor del café, el recuerdo del amigo que murió, ¿no? La atención con el desayuno para la señora, ¿no? El cortarle el pan como a ella le gusta, ¿no? Esa es la grandeza de este libro. Ese es realmente el libro, vale, sobre todo por exalta la belleza de las cosas simples de la vida. Muchas gracias, Joe, por contarnos eso y por hacernos esa promesa de todo lo que significa el retorno a la normalidad del vivir. Y bueno, preguntas para Joe, creo que hay algunas por ahí. Yo tengo una pregunta para William. Y yo sé que no tengo la respuesta. William, yo no sé si has tenido tiempo para leer el libro o todo el libro, pero hasta donde hayas podido aventurar en él, quería que me contara, para que los otros oyeran, si sientes que es útil para el que quiere leer Ulises y está comenzando esa tarea o ese gusto, y si es útil, ¿en qué sentido es útil? Yo no sé si es útil para el que quiera leer el Ulises, pero para mí sí lo es, ¿no? Para mí, yo una vez he leído el Ulises y otras veces he leído fragmentos, ¿no? Claro que recuerdo que alguien dijo, no he leído completo el Ulises de Joyce, pero me siento en condiciones de hablar de él, así como uno puede hablar de una ciudad aunque no haya recorrido todas sus calles. Bueno,
cuando uno entra en ese deleite, en ese placer, en ese juego que es la relación con el Ulises, la verdad es que una de las características de ese juego, y no pasa así con todos los libros, es que uno siempre agradece saber un poco más, siempre quiere más porque está muy lleno de secretos, está muy lleno de enigmas, y está muy lleno de cosas por las que uno pasa como sin advertir, que es lo que nos pasa también en la vida, ¿no? Recorremos una calle, pero después si nos hacen la pregunta de si vimos todo lo que había en esa calle, seguramente no, porque la mitad del tiempo estábamos perdidos en el monólogo interior y la otra mitad del tiempo estábamos prestando atención solo a algunas cosas. Lo que tiene un libro como este, y en realidad todo libro, es que las cosas que ocurren en él permanecen. O sea que cada vez que uno vuelva, ahí estarán esperándolo, y las que no alcanzó a ver ahora, podrá verlas después. Y en ese caso, un libro como este sí tiene la misma característica que tiene el infierno en la Divina Comedia. Siempre es bueno tener un guía. ¿Hay algún comentario, sugerencia, pregunta? Y al escritor, y buenas noches a todos. No, gracias. Es grato en esta sociedad un poco tensa y polarizada que alguien nos haga reír. Yo quisiera contextualizar mi pregunta, y no por William y el papel y el rol que ha jugado en ciertos escenarios políticos y el lenguaje, sino a William como escritor. William trató de abordar a Ulises sobre ciertas categorías nacionales como el irlandés, el inglés, la nacionalidad, un poco lo que se está viviendo con el trumpismo norteamericano. Y siento que Joy, perdón por tratarlo con su nombre directo, no lo conozco, pero es grato sentirlo y conocer su obra, logró salirse de ese discurso que lo trató de meter William del nacionalismo y se centró en un debate sobre el existencialismo humano desde la cotidianidad de la vida. Y la pregunta directa es que si desde esa cotidianidad de la vida, por fuera de esos discursos nacionalistas singulares y violentos y que rechazan, usted encuentra en la obra de Ulises una propuesta ética de existencia desde lo que usted llama el realismo. Usted utilizó de un autor mitológico como una invitación a la existencia de la existencia cotidiana para aceptar la propia vida, y eso me recuerda un poco a Dostoyevsky cuando lo leía, que era una exploración sobre la vida íntima del ser y un viaje sobre la existencia y no una discusión de orden nacionalista. Y agradecería que yo abordara esta pregunta, si hay una propuesta ética de existencia en la obra de Ulises. Oh, yo pensaba que era una pregunta para William. No. Yo creo que la conteste William. No, la verdad es que con estos libros, y casi con todo libro, las conclusiones que haya que sacar en términos éticos, en términos sensoriales, son de cada lector, ¿no? A mí me parece importante que haya un guía que le ayude a uno porque ha leído la obra en el original, porque yo además no solamente he leído muchas veces el Ulises de Joyce y no solamente tiene sangre irlandesa, sino que también conoce Dublín perfectamente, y esta es una novela que entre tantas cosas es una ciudad, es minuciosamente una ciudad, y es una cultura, y es entonces alguien así puede guiarnos, pero las conclusiones sobre los libros las tiene que sacar cada lector
porque además cada lectura es única, nadie puede tener la misma lectura que tuvo otro, y porque toda labor de lectura es un ejercicio de creación, no es solamente el autor el que crea el libro, el lector en gran medida crea el libro, y por eso cuando uno cierra el libro, uno no recuerda renglones con letras, uno recuerda balcones, gatos, caballos, barcos, no había nada de eso ahí no había más que palabras. ¿De dónde salieron los balcones y los gatos y las gentes? De nuestra memoria. Nosotros pusimos casi todo durante la lectura, y por eso leer es un ejercicio creador, y nadie que lea el Ulises de Joyce quedará con el mismo libro en la mente que otro, porque leer un libro es siempre leernos a nosotros a través de ese libro. Y para agregar a eso de William, cuento la anécdota de uno de mis oyentes, porque me oían leer el libro, y un señor cada semana venía a escucharme, que cada vez se molestaba más con Bloom, porque sintió la personalidad y lo rechazaba. Y dice, no, ¿y cómo va a aceptar que su mujer se acueste con ese otro? Debería darle un puño. No, es un miserable, es un, ¿cómo se llama? Sin cojones, ¿no? Y vibraba con el Señor, con furia. A mí me gustó mucho. La intención de Joyce, evidentemente, es mostrar en Bloom como un hombre que es capaz de afrontar las durezas de la vida con ecuanimidad y aceptar lo que no puede cambiar, y saber y respetar a su mujer, etcétera, etcétera. El hombre femenino realmente en un momento, en una alucinación en el gran capítulo del burdel, habla del nuevo hombre y mujer, hombre femenino, que es el concepto que tiene Joyce, es muy antimachista. Entonces, ese es el personaje que crea en Bloom, ¿no? Con una sensibilidad de mujer realmente. Desde el primer momento cuando está preparando el desayuno para su esposa. Sería el único en Dublín en esa época, y probablemente hoy tampoco. Entonces era muy simpático, porque como decía William, cada lector saca algo distinto. Yo escribí un libro sobre un cura guerrillero español, se llama Guerrillero Invisible, sobre un cura que se llama el cura Pérez, Manuel Pérez Martínez. Y dos lectores leyeron el mismo libro. Uno me dijo, hijo de puta ese cura, qué asesino, ¿no? Qué maldad, no sé qué. Y otro leyó el mismo libro y me dijo, hola, ese hombre fue un santo. Pues yo me sentí muy halagado, porque yo trato en mis escritos de ese tipo de narración, dibujar a Camilo Torres o a ese otro cura. En este momento estoy dibujando a mí mismo porque estoy escribiendo mis memorias, pero trato de dejar que el lector saque su idea, su percepción, su propio personaje que corresponde a su manera de ver la vida, porque uno llega a cualquier libro con toda la cantidad de años de bagaje, de ideas, de prejuicios, de gustos, de miradas a la vida, de creencias o no creencias. Entonces cada lector, como muy bien dice William, es completamente diferente del otro. ¿Cómo tomaría ese discurso un irlandés protestante y un irlandés católico? ¿Cuál discurso? El mismo discurso de cómo afectaría, por ejemplo, el mismo libro, cómo lo leería una persona de Derry y una persona de Londonderry, hablando de Irlanda como tal. Esa es una buena pregunta. Yo no sé, yo creo que el libro tiene muchos discursos sobre el personaje irlandés que se siente como aplastado por dos imperios
el imperio inglés y el imperio católico. O sea, los dos sí, aplastan, sí. ningún apoyo. Yo creo que realmente el protestante inglés probablemente leería eso con cierta satisfacción, que el personaje se rebelaba contra la enseñanza de los curas católicos. Pero esa no es exactamente la intención de Joyce. Su intención es simplemente dibujar la realidad, contar el cuento, mostrar, ¿no? No está tomando partido. Okay. Yo quería hacer únicamente una manifestación. Yo no necesito flores porque las tiene todas. Pero yo tuve la fortuna hace unos 8 años de estar en el seminario de Joyce, de Ulises, en su casa, que según dicen ahora parece que ya no lo vas a volver a hacer. Pero eso sería otra cosa. Mi manifestación es que hace 8 años estuve en este seminario que tú diste, que fueron como, no sé, 3 o 4 meses, y fue una aventura maravillosa. Una aventura maravillosa porque de las 700 páginas o algo que tiene el Ulises, diferentes versiones y todo lo demás. 900. ¿Cuántas? 900. 900. Honestamente yo terminé leyendo más de 3.000 hojas, 30 libros, fue todo un universo realmente el que me abriste a mí, y fue una aventura, una aventura de 4 meses que de los, no sé, diría, de pronto 1.000 libros o algo más que he leído, siempre lo recuerdo, inclusive a esta edad, y entonces fue una aventura maravillosa, y no dudo que esto va a ser algo increíble para los que tratamos. Yo había tratado 2 veces de leerlo, y después de 30 años lo terminé de leer y fue una aventura increíble. Entonces muchas gracias, Joe, y no dudo que esto va a abrir las puertas a un libro maravilloso, y sobre todo a ti que conoces el libro y el personaje como ninguno. Muchas gracias. Gracias. Venga aquí. En realidad tengo muchas preguntas. Llevo 4 meses leyendo Ulises en inglés, en original, entonces tengo demasiadas preguntas. Pero hablando de Ezra Pound en algún momento dice que el capítulo, si no estoy mal, Calypso no le gustó por la obsesión cloacal, es decir, por esa obsesión que tenía Joyce con el ano, con una sexualidad un poco divergente, con la pornografía, y de hecho en la edición de Vintage de Ulises sale lo que un juez gringo permitió, que dice que no es pornográfico, pero de los comentarios del mismo Pound, Circe se vuelve un capítulo realmente pornográfico. Entonces, de pronto quisiera que nos hablaras un poco de esa relación que tiene Joyce con el sadomasoquismo, con la pornografía, con esa sexualidad un poco divergente, que para 1904, 1920, pues esto era realmente escandaloso. Entonces cuando dicen, era un libro, no es un libro pornográfico, dice el juez, pues en el fondo sí lo es. Entonces quiero que hablaras un poco de esa relación un poco rara que tiene con la sexualidad. Habla de sadomasoquismo, siempre está haciendo referencias, bueno, a Sado lo menciona, y de hecho se inventa un libro que se llama uno lo podría traducir como los dulces del pecado, los pecados del dulce. Entonces que quieras que hablaras un poco de eso. Tengo 1 millón de preguntas más. La miel del pecado. No, esto da para toda una conferencia realmente. Sí, el libro fue prohibido. Ezra Pound vivía en Italia, pero tenía una revista literaria en Nueva York, se llamaba The Little Review. Un par de mujeres manejaban esa revista, y Ezra Pound le pidió a Joyce, en la medida que fuera terminando un capítulo, que lo fuera a mandar a su revista, ¿no? Entonces las mujeres editoras
empezaron a publicar la revista, pero los señores y señoras de la Liga de la Decencia en Nueva York supieron de estos horripilantes obscenidades que estaban publicando en una revista. Entonces la revista fue confiscado al entrar al puerto de Nueva York y quemado, ¿no? Joyce dijo que estaba acostumbrado porque cuando quiso publicar su primer libro de cuentos dublineses, un editor lo rechazó y lo quemó. Entonces, como he sido quemado 2 veces en esta vida, espero pasar rápido por el purgatorio. Entonces, yo he estado tomando las cosas con humor, pero claro, muy frustrante, porque su libro, el que había gastado tantos años escribiendo y tanto esfuerzo, y muy poca gente podía leer su libro. Durante todos los años 20 hasta el año 34, un juez de Estados Unidos levantó la prohibición, sí, diciendo que el libro no estaba escrito con un fin erótico, de sensualidad, aunque puede tenerlo, pero eso no fue el fin del libro. El fin del libro fue, y todo en Joyce, es mostrar todo en la vida, ¿no? Por eso él muestra al señor Bloom, antes de comenzar el día, después del desayuno, va al retrete en el jardín de atrás y se sienta, y mientras está haciendo su deposición, está leyendo un periódico, un cuento, un periódico que ganó un premio. Le da mucha envidia de este señor que ganó 2 o 3 guineas, como 3 libras y 3 chelines por su cuento. Y lo lee mientras está cagando y después limpia su culo con el periódico, con el cuento. Ese tipo de cosas que es leído hoy es muy entretenido y muy chistoso, pero eso fue escandalosísimo. Y la otra escena, mucho más adelante, donde está Bloom sentado en la playa al atardecer, y hay una niña que lo está viendo, y viendo que este viejito, o no viejito, pero este señor de negro ahí la está mirando, y ella empieza a como coquetearle en silencio a través de la media oscuridad del atardecer, y empieza a elevar su falda y produce una masturbación en Bloom, una serie de masturbación en ella misma también. Entonces, y eso está tan bellamente escrito, es uno de mis pasajes más favoritos de todo el libro, y me gustaba mucho leerlo. ¿Te acuerdas? Yo leía esa cosa de Gertie McDowell con una fruición, porque el lenguaje, no, es exquisito. Entonces, sí, realmente Joyce, su intención es, no hay límites a lo que puede, pues hay que mostrar la vida real, todo de la vida, ¿no? Las cosas feas. Una señora una vez me dijo: ay, señor Joyce, tanto me gustaría besar la mano del hombre que escribió Ulises. Mucho cuidado, señora. Esta mano ha hecho muchas otras cosas. Joyce quería mostrar todas esas otras cosas, y las muestra en su libro. Cuando uno estudia un poco literatura, se da cuenta de que las formas se desgastan. Se nos desgastan ciertas formas poéticas, ciertas formas del cuento. Nos desgastamos del soneto, por ejemplo, nos desgastamos de la rima, la métrica, y llegamos junto a Whitman y otros tantos al verso libre, pero nos hemos ido desgastando. Llegamos, por ejemplo, William Ospina, a la novela,
Y quería que me respondieran los dos, por favor. ¿Qué piensan ustedes que puede haber más allá? ¿Qué piensan ustedes que puede haber más allá de ese monólogo interno del siglo XX? ¿Qué puede haber más allá? De pronto, ¿qué otra forma creen ustedes que pueda surgir otro hito literario? Otro Ulises. Yo en realidad creo que las formas y los lenguajes, más que gastarse, como que cambian y tienen tiempos de ida y tiempos de vuelta, ¿no? Cuando después de mucho tiempo de perspectiva, de métodos de versos medidos y rimados, Walt Whitman, por ejemplo, escribió sus poemas en versos libres, en sus versos tan amplios. Todo el mundo dijo, está llegando una época nueva. Y mentiras que Whitman estaba volviendo a los versos de los salmos del rey David de 3000 años antes, ¿no? De manera que no es que se gasten, sino que por momentos la humanidad está buscando cosas nuevas y muy a menudo simplemente vuelve a lo más antiguo. Parece que nos hubiéramos cansado de los sonetos y parece que nos hubiéramos cansado de las rimas. Y se dejó de leer rimas y se dejó de leer sonetos. Y la nueva generación anda buscando desesperadas rimas y como no ha leído rimas, entonces se las inventa más bien con mucha pobreza. Pero lo que están descubriendo es que la rima es necesaria, ¿no? Toda esa música moderna que yo pues ya frecuento poco, pero que escucho por ahí a veces, está con una avidez de rimas impresionante, no tiene la destreza que podría tener si hubieran frecuentado más a Verlaine y a Swinburne y a Rubén Darío, no, pero por lo menos están descubriendo que la humanidad no abandona tan fácil algunas cosas que le hicieron feliz. Yo tengo una nieta que es estrella, ella escribe la letra todo rimada, como dices tú, y canta. Yo no entiendo nada, parece que estuviera cantando en coreano, porque es una jerga, pero es una estrella. Salen los chinos en manada detrás de ella, ahora está en Suecia, mañana está en Madrid, con conciertos, y aquí en Bogotá llena los espacios. Y los chinos cantan las canciones de ella, ya las cantan, y yo no entiendo nada, pero sí es verdad la rima. Y en cuanto a las formas, a propósito de tu pregunta, el capítulo más difícil del libro, de lejos para mí, y imposible de traducir adecuadamente, es el capítulo en un hospital de maternidad, esperando el nacimiento de un bebé. Y entonces Joyce le da por mostrar la gestación del idioma inglés a través de los siglos. Entonces es una especie de procesión de textos que son un pastiche, una especie de imitación, una sátira en cierta forma, pero más que sátira, una muestra de cómo el inglés de la Edad Media va cambiando en los tiempos isabelinos, aunque no remedia a Shakespeare, tal vez porque es demasiado sagrado para él, pero remedia a otros autores de esa época, remedia después a escritores del siglo XVII, siglo XVI, XVIII, etc. Entonces, para mostrar exactamente, como decía William, las formas de expresión cambian. Termina todo ese retaíla larga, donde está contando el cuento de la primera conversación de Stephen con Leopold Bloom. Se encuentran en circunstancias un poco traídas cabellos, me parece a mí, pero se encuentran ahí en el hospital. Y ese encuentro y su diálogo con otros jóvenes estudiantes que están en el hospital, estudiantes de medicina,
Todo eso lo cuenta a través de esa transposición de distintas formas de expresar el idioma, y termina con una mezcla de jerga de los bajos fondos de todos los países de habla inglesa, incluyendo Estados Unidos, etc. Las últimas páginas son prácticamente incomprensibles. Hay que estudiar cada frase y encontrar de dónde sacó esa y otra. Pero no importa, y muchas veces en la lectura de Ulises no importa que uno entienda cada detalle, sino el impacto de la totalidad de la voz. Por eso es importante escucharlo, ¿no? Es muy importante oír a Joyce, porque es un libro de voces, entonces, y voces muy cambiantes. Pero sí, esa es la cosa. Joyce mismo trató de agotar, creo que logró en cierta forma, agotar la forma que había concebido para cada episodio. O sea, él no se repite. Escribe un episodio como una revista de modas, y otro episodio como mal escrito, como aburridor, y otro episodio como preguntas y respuestas, como catequesis, como catecismo. Entonces, es como si tuvieras la sensación que no quería que nadie lo imitara. Es inimitable, porque no es él. Él no aparece en el libro, ¿no? Es autor siempre ausente, siempre son otros, ¿no? Entonces era parte de su truco. Era muy juguetón, realmente, era muy juguetón. Y entonces eso fue parte de su juego, dejar a uno pasar de un capítulo al siguiente. ¿Y qué es esto? No tiene nada que ver con la voz que estaba leyendo, no, es otra voz. Era la época del cubismo, los mismos pintores veían todos distintos puntos de vista al mismo tiempo. Y Picasso pintaba una mujer con un ojo ahí y otro ojo abajo. Entonces, hay que ver que la vida se puede mirar incluso al mismo tiempo desde muchos ángulos. Eso fue la renovación de forma que aventuró Joyce y logró algo muy sorprendente.